Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón de Lectura, ese espacio del videoblog de Saco de Huesos donde os voy contando cositas de los libros foscos, en particular de los escritos en castellano, que me voy leyendo, un poco pues con esa vocación que hemos tenido siempre en Saco de Huesos de dar a conocer lo que se cuece en nuestra lengua, lo que se cuece en nuestro panorama. Y hoy me voy a salir un poco de tiesto, pues porque por lo general os hablo de libros, no voy a decir novedades, porque mis novedades pues pueden datar de hace 5 o 10 años, pero digamos que en general hablo de libros más bien recientes, de autores contemporáneos, y hoy os voy a hablar de un clásico, os voy a hablar de La Sirena Negra de Emilia Pardo Bazán. Seguramente algunos lo sepáis, este año estamos de celebración, es el centenario de su fallecimiento y seguramente habrá gente que hable de esta gran autora. Se ha hablado ya de ella por temas alejados de la literatura, por el tema del Pazo de Meirás. Y bueno, seguramente este año se hable mucho de ella por la huella, la importancia que ha tenido como escritora de lo que se denomina el naturalismo, es decir, ese tipo de realismo que buscaba captar la esencia real, es decir, la realidad sin tapujos y sin maquillaje de lo que la rodeaba en la época. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán no es solo eso, es también una autora que tuvo mucha querencia por lo sobrenatural, en particular por asuntos folclóricos relacionados con su tierra y en general, y es autora de una serie de magníficos relatos fantásticos y también de unas cuantas fosquerías, que es un poco lo que tira esta cabra que cuando puede se pira al monte. Y en concreto os voy a hablar hoy pues de esa novela corta, es una novela muy cortita, yo me la he leído en formato digital, creo que me la descargué de la Gutenberg, pero en cualquier caso la tenéis disponible gratuita por internet, muy facilita de encontrar, puede que incluso estuviera en el Wikimedia, a saber, pero bueno, me la bajé en EPUB y me la he leído de una sentada prácticamente. Es una novela, la edición que leí yo es de 1908, La Sirena Negra, y es una novela que a priori sí se podría encuadrar dentro de lo que es el naturalismo, porque nos cuenta un poco la historia de un caballero de buena familia, un señor muy amante de los libros, que vive un poco en la parra. A mí hasta cierto punto con su carácter raruno me ha llegado a recordar al Ignatius Reilly de La Conjura de los Necios, aunque no esperéis nada tan bestia, estamos hablando de una obra de principios del siglo XX, finales del XIX. Y es un personaje, como digo, que nos cuenta en primera persona sus vivencias, un poco sus paranoias, el modo que tiene de ver el mundo. Él se considera un tipo muy especial, muy erudito y muy volcado en los libros, en sus tertulias y en perder el tiempo como buena persona de clase alta que no tiene un gran que de qué preocuparse. Y bueno, la historia digamos que circula, sobre todo se articula en torno a una mujer de la que se encapricha en un cierto momento, es una mujer que está muriendo de tisis, ya en este aspecto hay una pátina muy oscura dentro de la novela, y él, un poco en esta línea un poco extravagante, decide ocuparse del niño que va a quedar huérfano de esta señora, ¿no? Y es una señora que no es su amante ni nada parecido, es simplemente él que con una cierta banalidad y un carácter muy particular, que en ese sentido el retrato psicológico de los personajes en esta novela es increíble, es una cosa muy muy potente. Bueno, pues él un poco con esta especie ¿cómo decir?, de mirada condescendiente hacia el universo, hacia las otras personas que considera pues que no están a su nivel, ¿no? A su nivel espiritual, a su nivel de inteligencia y demás, pues se encapricha de adoptar a este niño y bueno, pues es un tema que sacude un poco toda su pequeño ecosistema, ¿no? De persona acomodada, a la hermana, a la pretendienta, perdona, etcétera. Y como digo, es una novela que tiene es un buen exponente del tema este del naturalismo, en el sentido de que hace un retrato de la sociedad de la época
totalmente descarnado, muy ingenioso, porque además está narrado desde una primera persona que te genera esa sensación no de amor-odio propiamente, pero sí una mezcla de desprecio y admiración, o de admiración no en el sentido de que lo admiras, sino de que te resulta como tan llamativo y tan extraordinario lo que está pasando que quieres saber más sobre el modo de pensar de esta persona, ¿no? Una persona que evidentemente su relación con las mujeres es una catástrofe total. Muy interesante la primera persona elegida por Emilia Pardo Bazán. Es un poco, en cierto modo, un juego especular de lo que haría más tarde en 5 horas con Mario el señor Delibes, Miguel Delibes. Entonces, a través de la mirada de este hombre vamos conociendo a todo el mundo. Además, una mirada, como digo, muy distorsionada. Y bueno, hace un retrato social magnífico y un retrato psicológico de los personajes magnífico. Pero es que además esta novela es terriblemente fosca. Es decir, habrá algunos que dirán, bueno, pero el elemento sobrenatural está sin estar, o sí, hay algunas macabradas, pero no llegan a desarrollarse del todo, o son como digamos, accesorias dentro de lo que es la trama real, si queréis. Pero esto es un poco falso, porque realmente este hombre, con su psique tan particular, se sume tan profundamente en estas fantasmagorías, las fantasmagorías, que terminan siendo una parte integrante de la novela y para mí indisoluble de la misma. Desde los episodios hay un capítulo entero dedicado, por ejemplo, a una danza macabra, que es un tema que yo encuentro apasionante. Retoma todo el imaginario tardomedieval y todo el imaginario renacentista. Casi podríamos estar viendo en un capítulo entero una especie de revisitación de La muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe, pero totalmente imbricado dentro de la novela. Luego hay una serie de elementos muy ligados con la muerte, el pathos y demás, o el pathos, no sé, es que yo no di griego. Y bueno, es una novela muy fosca con estos elementos, hay crímenes, hay una tensión continua a lo largo de la obra y además hay elementos muy bonitos del tema fantástico cuando, por ejemplo, los personajes van de vacaciones a la playa. Yo los imagino en Galicia, supongo que porque, no sé si se lo llegan a decir en la novela, tal vez pues porque Emilia Pardo Bazán viene de ahí, y la descripción de la casa familiar en la costa, esa piedra de la Moura. Hay una serie de elementos cuando hacen los paseos en barca por el mar, en el crepúsculo, que si bien la novela, sin lugar a dudas, podríamos encuadrarla dentro de un realismo bastante puro, es indiscutible también el peso y la importancia que tiene el lenguaje fantástico y el imaginario, como digo, tanto fosco, del terror propiamente, o del macabro, si queréis, propiamente dicho, como fantástico en general de lo que es el folclore típico del norte de España. Y en ese sentido, bueno, pues La Sirena Negra me ha parecido una obra muy reivindicable dentro de este propio videoblog y una buena forma también de unirnos a este homenaje en el centenario del fallecimiento de una gran autora, Emilia Pardo Bazán, que siempre lamentaré haber descubierto bastante tarde, y nunca agradeceré lo suficiente a Conchi Regueiro por haberme hablado de ella, una hispacón que nos cruzamos, para que luego digan que las hispacones no valen más que para beber cerveza. Pues no es verdad, valen para aprender cosas de literatura también. Pues eso, desde aquí recomendarla. Confieso que me la leí también, bueno, pues porque soy un poco raruno y me quería salir un poco de lo que son los Pazos de Ulloa y los grandes clásicos, y quería adentrarme en el lado más fantástico de una autora que fue muy prolífica. En algún lugar he leído que escribió más de 500 relatos y novelas también debe tener a decenas. Y bueno, confieso que lo elegí por el título, La Sirena Negra. Me lo leí sin buscar una sinopsis siquiera del libro y francamente me ha encandilado. Me parece una novela corta, muy agradable, se lee muy rápido, se disfruta continuamente. Tiene un arranque un poco a lo Carrere, la imagen del Madrid de comienzos del siglo XX, con algunos toques de bohemias, de cafés literarios y tal, y luego rápidamente cae en el terreno este, como digo, del naturalismo, de retrato de la familia pudiente y sobre todo de la psicología de este personaje narrador que se convierte en un prisma deformador
magnífico para entender la sociedad de la época, casi autoacusándose a sí mismo. Bueno, pues eso. Espero que la disfrutéis mucho si os animáis a leerla, y si la habéis leído ya, oye, animaos y dejad también un comentario por el videoblog, que estas cosas nos dan mucho ánimo. Cuidaros mucho y seguimos en contacto. Hasta luego.